Ya, muy bien. Entonces, comenzamos con la revisión de la lección en la parte C, la 13C, y pensamos entonces en la reacción de los grupos de personas ante la cruz. En cada caso, tenemos que dar el versículo que corresponde de Gálatas 6 para la actitud que tomaron los falsos maestros, que fue ¿cuál? Eludir a la cruz de Cristo. Eludir la cruz. ¿Y eso lo encontramos en qué versículo? 6:12. 12. Muy bien. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Él se glorificó en la cruz de Cristo. Sí, podemos decir que más bien se glorió. Se glorió, que significa como de alguna manera ufanarse, ¿cierto? Dar un sentido especial a la cruz. Y en esto, pues, sabemos que no era algo normal que alguien tuviera orgullo por mencionar la cruz, porque la crucifixión era una vergüenza. La vergüenza, claro. Era una vergüenza, entonces, una maldición. Nosotros, no sé, hay algunas personas todavía que utilizan la palabra maldición o maldito, pero yo lo escucho poco, realmente se escucha poco esa palabra. Acá se escucha bastante. Sí, ya, aquí yo la escucho muy poco. Acá se escucha bastante. A mí me hace cortocircuito, pero sí la escucho. Es fuerte, A ¿no? mí también, sí la encuentro fuerte. Es una palabra fuerte, ¿no? Cuando se le dice una persona a otra, porque también a veces se convierte solo como en una muletilla, ¿no? Y una persona dice maldición, como cuando le pasa algo malo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en Chile se utiliza el pucha, que es como una expresión de admiración nomás, ¿cierto? Pero cuando uno la escucha con maldición, pues a mí me impacta mucho. A mí también. Sí, pero también pues tiene que ver con eso, con la ignorancia que a veces hay en las personas sobre el gran contenido, la profundidad que hay en esa palabra. Y en el pasado sí que lo entendían, sí que sabían qué era lo que pasaba con una persona que había sido sentenciada a muerte en la cruz. Entonces, que el apóstol Pablo se gloriara en la cruz de Cristo, pues era algo bastante extraño, sobre todo pensando en que la crucifixión no había desaparecido para ese momento histórico. Habían pasado unos años, la cultura romana no había dejado de sentenciar a muerte a través de la cruz. Entonces, el que él se gloriara en la cruz de alguna manera también podía anticipar la posibilidad de morir colgado en un madero. No lo dice la Biblia, pero nos dice la historia que el apóstol Pedro murió colgado también. Y según una tradición, él dijo que no estaba de acuerdo en que fuera colgado de la misma forma que el maestro y pidió que lo colgaran invertido. Más doloroso. Igual muy doloroso de todas maneras y hasta mucho peor, ¿cierto? Porque el sentir todo ese peso sobre su cabeza, no sé si alguien se ha puesto a un tiempo cabeza abajo y la presión que se hace por la sangre. Bueno, el apóstol Pedro, si murió así, si fue una realidad, porque yo lo dejo de todas maneras como dentro de la incógnita, porque puede ser que no, puede ser que solo se distribuyó de generación en generación esa idea o esa teoría, pero de todas maneras, si así fue, pues fue una muerte muy dolorosa. Entonces, pero igual fue en la cruz. Entonces, cuando el apóstol Pablo se gloriaba en la cruz, era como darles ideas. Ya saben cómo me... Hola, Mechita, mira, no te había visto. Hola, Mercedes. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Bien, bienvenida. Entonces, ¿en qué versículo encontramos a Pablo gloriándose de la cruz?
6:14 puse yo. 6:14, ¿no? 6:14. ¿Cuál? Apenas estamos revisando la 13C en el punto número 1. ¿Y qué pusieron en la A? Perdón. Eludirla. La cruz de Cristo. Eludir. Yo puse eludir la cruz de Cristo. Y Gálatas 6, 11, 13. Así es. ¿O no? Ya, está bien. El 12, en el Pablo, versículo 12. ¿Eso iba a decir 13 o 12? 12. El versículo 12 específicamente dice. ya. 12. Y después Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Gálatas 6, 14, 18. 14, el versículo 14 específicamente es donde lo menciona. Esto realmente pues implica una realidad bastante compleja que está viviendo el apóstol Pablo, porque él se gloriaba en la cruz y de alguna manera podía estar anticipando la posibilidad de su muerte de esa forma, pero nos dice el texto de Filipenses que no solamente estos falsos maestros trataban de eludir la posibilidad de morir, y claro, pues en la cruz, sino que además hubo grupos de personas que cuando él estaba en la cárcel buscaron la forma de incrementar más su sufrimiento allá en la cárcel. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible esto? Pues él estaba preso por predicar el evangelio. Si las autoridades y los gobernantes allá en Filipos entendían que estaba creciendo más el evangelio, que habían personas que estaban siendo transformadas, pues le iban a decir, Pablo, bueno, ¿y usted qué es lo que está haciendo? ¿Por qué siguen hablando en las calles de Jesús? Pero no necesariamente era porque algunos lo estaban haciendo para que avanzara el evangelio, sino para que al apóstol Pablo le fuera peor estando en la cárcel. Entonces, ¿en dónde encontramos esto? En Filipenses capítulo 1. Quiero leerlo porque tiene mucho que ver con el tema de lo que Pablo estaba dispuesto a sufrir por el evangelio, lo que Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo. ¿El 1:12? Filipenses 1. No, Filipenses. Filipenses 1. Dice el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. Capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él está diciendo, lo que me ha sucedido ha bendecido a otros, ha sido un beneficio y el evangelio está progresando. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, dice él, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces no se sabe quién es quién, ¿no? Quiénes eran los que lo hacían de buena voluntad y quiénes lo hacían solamente motivados, dice él, por la contienda, por la envidia. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y entonces él dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Se dan cuenta que él está reconociendo que el evangelio está avanzando, pero no solo por el ánimo de algunos hermanos porque lleguen más convertidos a Cristo, sino porque hay unos que por envidia y por contienda lo que quieren es que a Pablo le vaya peor de lo que le está yendo en la cárcel. Y entonces siguen anunciando a Cristo para que las autoridades digan, este movimiento
que está originado desde este tal Pablo sigue creciendo, así que lo vamos a poner en la parte más profunda de la cárcel. Le vamos a quitar privilegios, no lo vamos a dejar que lo visiten, no va a poder, y lo que estaban haciendo, claro, significaba más aflicciones para él en la cárcel. Pero, ¿qué dice Pablo? Yo me gozo de que así sea porque quieren a mí molestarme y añadirme más sufrimiento. De todas maneras, el evangelio es predicado. Amén. ¿Qué tal esa actitud, no? Es un verdadero héroe del Evangelio. Un héroe de la fe. Así es que por eso quería citar este texto de Filipenses, porque tiene todo que ver con la actitud de Pablo con respecto a la cruz. A él no le estaba preocupando mucho lo que le pasara, sea que lo tuvieran en la cárcel o que estuviera más complicado de lo que cualquier persona puede estar en la cárcel. Para él lo importante era saber que el evangelio seguía siendo predicado. Así que esa actitud pues sigue siendo un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Estaba cerrando ahí el WhatsApp porque si no empieza a hacer ruido cada vez que me manden un mensaje. Así que la prueba de nuestra fe para algunos puede ser bastante suave y para otros muy compleja, pero para eso tenemos estos ejemplos de personas que no evadieron, no eludieron, ¿cierto?, la posibilidad de morir por Cristo. Y esto pues es algo que no ha desaparecido en la historia de la humanidad. No estoy seguro si yo les conté a ustedes una situación que me dijeron que había sido real y pues no tengo muchas razones para no creer, porque lamentablemente, por ejemplo, en el contexto del conflicto armado colombiano sucedieron cosas muy terribles. Y dicen que un grupo paramilitar llegó a una iglesia cristiana y irrumpió violentamente y le dijo al pastor que necesitaban hablar con la congregación. Y entonces el líder de ese grupo le dijo, bueno, necesito que me levanten la mano los que son cristianos. Y entonces, claro, entraron armados, hacen esa pregunta en una iglesia cristiana. ¿Qué creen ustedes? ¿Levantaron todos la mano? Da miedo. Obvio. Lamentablemente no levantaron todos la mano, solamente un grupo levantó la mano y entonces el jefe de ese grupo le dijo, los que no levantaron la mano pueden irse. Y se quedaron solamente un grupo reducido de personas dentro de la iglesia. Cuando ya salieron todas las personas que no habían levantado la mano, el jefe volteó a mirar al pastor y le dijo, pastor, estas son las personas que deben estar aquí, así que sigan con su culto. Y se fueron. Pero no, yo la sabía peor. Eran no. quienes están dispuestos a morir. Salen al frente los que están dispuestos a morir por Jesús o algo así, y salieron muy poquitos. Pues no, pues imagínate. Así como la misma historia así, de un grupo así armado también. Y entonces eran muy poquitos y él dijo, estos son los que realmente son cristianos. Tremendo, yo no sé, yo me pongo a pensar y yo no sé, yo me pongo a llorar. No, uno no puede anticipar a nada sin estar ahí presente. Uno puede decir, no, es que yo voy a hacer esto y lo otro, pero pues acuérdense que uno dijo lo mismo, dijo, no, si pasa, me toca morir contigo, muero, Señor. No los traiciono. Y a la hora de los cubos, entonces, de todas maneras, es una reflexión que es bueno hacerla, ¿cierto? No podemos dar fe completa de cómo vamos a reaccionar si nos toca una situación como esa, pero el apóstol Pablo no lo hizo una sola vez, no es que él una vez se puso en riesgo, ¿no? Todo el ministerio estuvo en riesgo, y cuando el texto de Gálatas nos dice, especialmente en el versículo 14, que él se gloriaba en la posibilidad de morir en la cruz, es porque siempre estuvo dispuesto a entregar la vida por Cristo. Y eso puede ser una buena forma
de nosotros también atesorar en el corazón el tener como por realmente un privilegio si en algún momento nos toca entregar la vida por el Señor. Yo una vez leí una biografía de un sacerdote español que se llamaba Pablo, no sé, era un pastor bien carismático, y él tenía una foto de un grupo de sus amigos que estaban ahí con una tremenda sonrisa, pero esa foto, ahí estaban, delante de ellos estaban las personas que los acribillaron. Entonces, y le preguntaban por qué él tenía esa foto ahí, porque murieron todos sus amigos en una parte de África que estaban siendo misioneros. Y él le dijo, porque esos amigos me dan la fuerza con su sonrisa para yo seguir predicando el Evangelio. Porque ellos al morir estaban contentos. Entonces era como un refuerzo que él tenía para él mirar esa foto, porque salió en las noticias. Fueron todos muertos. Bonita su inspiración. Muchos cristianos a veces sirven de inspiración, como en este caso Pablo. Así es. Sí, no, sí. Sí, historias hay tremendas todavía. No sé en qué plataforma, tal vez hasta en YouTube se puede conseguir una película que se llama La Punta de la Lanza. Sí, si quieren apuntarlo y ver una película impactante, La Punta de la Lanza. Hablando de la profesora que teníamos allá en Medellín de hebreo, ella conoció a los misioneros que hacen parte de esta película, o sea, de la historia que cuenta la película. Ella supo de primera mano la historia cómo fue. Y lo que pasó fue que unos misioneros hicieron un hallazgo de una tribu medio nómada en las selvas ecuatorianas. Hicieron contacto con ellos a través en una avioneta, de una forma, bueno, la película lo ilustra muy bien, ¿cómo decirlo? Bien ingeniosos, y usaron el ingenio para poder hacer contacto con ellos. Y después de unas oportunidades en las que tuvieron contacto ya directo, descendieron en la avioneta y tuvieron contacto directamente con ellos, y ese grupo indígena los asesinó. Mató a ese grupo de misioneros. Y las esposas y los hijos de esos misioneros volvieron a tener contacto con esos grupos, con ese grupo indígena, y pasados unos años les compartieron el evangelio. Y uno de los hijos de los misioneros que murió llegó a tener una relación tan estrecha con el asesino de sus papás que lo tomó como si fuera un papá para él. Y el asesino, sí, y el indígena que asesinó a su papá se convirtió realmente como papá para él, y él un hijo para él. Entonces es impresionante, pues claro, todo lo que significa el perdón y todo, pero también lo que implica estar dispuestos a entregar la vida, porque la familia que tomó contacto con esos indígenas después de la muerte de sus esposos y todo eso, tampoco tenían asegurado que no les iba a pasar lo mismo, ¿cierto? Claro. Exacto. ¿Es el guión de la película? Dime. Sí, ya no la ¿Es el contó. guión de la película? ¿El guión? Sí, ya ¿Ese no es la el guión contó. de la película que estás diciendo? Sí, ese es como el tema, la temática, sí. Está basada en hechos reales y se llama La Punta de la Lanza. Así que ahí hay una buena película para ver. Bueno, hay muchas películas buenas para ver, pero a veces uno termina una película y dice, oh, ¿y qué hora y media tan perdida? Pero esta película realmente vale la pena. No estoy seguro en dónde se puede encontrar, pero a veces solamente en YouTube hay algunas películas que se pueden ver directamente en YouTube. Y esta sí que de alguna manera le da mucho sentido a la historia del sacrificio de muchas personas por Cristo. Bien, avancemos con la bienvenida para Julio, para Len. Avancemos en el número 2 de la prueba 13C. Pregunta: ¿a quiénes trataban de impresionar los falsos maestros al circuncidar a los nuevos creyentes gentiles?
a Los los judíos no cristianos. incrédulos. Así es. Y esto, mira que estos falsos maestros no necesariamente eran judíos. Estos falsos maestros también podían ser gentiles que estaban intentando quedar bien con los judíos que en algunos lugares tenían todavía mucho peso y que tenían todavía autoridad delegada por los romanos. Entonces, para alguien que tenía la idea de quedar bien con las autoridades y en este caso con los judíos, pues hacer circuncidar a los nuevos creyentes, pues era una forma también como de demostrar el poder que tenían sobre otros, ¿no? Porque no todo el mundo se circuncidaba así nomás o así porque sí. Además de que era es doloroso en los grandes. una intervención bastante dolorosa, era muy riesgosa también. Sí. Porque nosotros... por ahí mismo sale la orina. Sí, pero también el riesgo de las infecciones, las enfermedades. Sí. Porque hoy nosotros decimos, bueno, hay una cantidad de medicamentos que se pueden tomar, ¿cierto? Para evitar una posible infección, ni siquiera para cuando alguien está infectado que puede tomar un antibiótico, pero también prevenir. Pero en ese entonces no, entonces era un riesgo grande, pero ellos lo hacían para ganar el favor de los judíos incrédulos. Y pregunta B, ¿qué esperaban eludir con esto? La persecución. La muerte, persecución y muerte en la cruz. Exacto, la persecución y muerte. Y es bueno resaltar el hecho de que pues no necesariamente podía ser la muerte para todos, pero sí la persecución que les podía implicar cárcel, latigazos, de alguna manera un maltrato. Entonces no era solo hasta la muerte, sino también la misma persecución que les podía traer por lo menos un muy mal rato, ¿no? Y al hacer eso, al hacer circuncidar a los nuevos creyentes, pues se salvaban de alguna manera. Pregunta número 3. ¿Qué llevaba Pablo en su cuerpo como señal de la cruz? Las marcas. Marcas de tortura, puse yo. Marcas de sufrimiento. Las marcas de Cristo, sí. Claro, de un sufrimiento que había hecho parte del ministerio, que lo había acompañado no solamente como en el último trayecto del ministerio, sino que claramente desde el principio tuvo que cargar con una buena cantidad de marcas que la palabra del Señor nos dice, pues no fueron pocas. ¿Recuerdan algunas de las marcas que llevaba él en su cuerpo? Bueno, latigazos en la espalda, las piedras que le apiedrados. lanzaron en Listra a Pablo. Así es. A Jesús serían las marcas de la crucifixión, los latigazos. Ya. 2 veces recibió latigazos. 3 con varas. Bueno, voy a leerles entonces, Clara, bien la definición, porque nosotros recordamos algunas de las cosas que él vivió, pero él las enumeró muy bien en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Gracias. Dice, en 2 Corintios 11, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Todo eso. Ah, y se me pasó porque antes él dice, trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes. Vale 1.200.000 y me hizo un descuento de un 42%, quedó en 696, ¿cachai? Así. Ya que se nos estaba Mucho metiendo una ahí intervención. un audio. Entonces, miren la lista completa, ¿no? De lo que tuvo que padecer el apóstol Pablo. Lo de los azotes que dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39, que era el número de azotes que tenían por costumbre los judíos dar. 39. Que es el número de azotes que nos dice también seguramente recibió Cristo. Así y que después pues, con vara también. con 3 veces vara. con vara. O sea que difícilmente no le habrían quedado cicatrices, ¿cierto? Después de tantos golpes. Hoy la gente utiliza una cantidad de productos, Cicatricure y una cantidad de cosas para evitar la formación de quelación y lo que son las cicatrices, pero el apóstol Pablo parece que las exhibía con orgullo. ¿En qué versículo nos dice que él llevaba en su cuerpo una señal de la cruz? 6:17. 6:17. 6:17. ¿Ya? ¿Dónde las recibió? En Listra. Pero claramente no fue solo en Listra, ¿no? Muchas veces, en muchas partes. En Listra recibió una parte de ellas Las que para piedritas. nosotros queda claro, él también la enumeró, que fue, ¿cuál fue específicamente eso que recibió él en Listra? Las piedras piedrazos. Exactamente, allá fue. Sacaron casi muerto. Y lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto. Así que ese es el ejemplo que tenemos para una vida de sacrificio. Y la verdad es que pues nos da, Estamos lejos. por lo menos, infinitamente lejos. nos da una idea de cuán lejos estamos, ¿cierto? Ahora, no estamos diciendo que hay que obligarse y buscar que lo lastimen a uno, tampoco se trata de eso, ¿no? Además que no es para Son otros todos. tiempos, pastor. Claro, sí, eran otros tiempos, pero pues de todas maneras, no es que yo me voy a ir a tratar mal, digamos, a un carabinero o a entrar en una de estas marchas revoltosas para que ahí entonces yo pueda tener unos golpes para mostrar porque yo estaba predicando el evangelio. Pues tampoco se trata de eso. Yo la verdad me angustié un día, estoy hablando del año por ahí 2004, 2005, que había llegado hacía poco a vivir allá en Medellín y pasé por una plaza muy principal en el centro de Medellín, que es donde hay una gran cantidad de esculturas de Fernando Botero. Entonces, ahí se aglomera mucha gente. Y encontré ahí un predicador y me llamó la atención que tenía ahí su voz fuerte para hablar del evangelio, pero en un momento que yo me quedé ahí, lo que habló del evangelio fue bastante poco. Lo que más hizo fue denigrar de la Iglesia Católica, de las imágenes, de las creencias de la Iglesia Católica, y de un momento a otro sacó una imagen de la Virgen María. Voy a dejar de compartir un momentito. Una imagen así como de este porte, de este tamaño, ¿cierto? Y dijo, pero miren, era de plástico, esto es plástico. Y la tiró al piso y la pisó con los pies. Y yo dije, ay, van a asesinar a este señor. Porque normalmente, pues, la gran mayoría de las personas, por ejemplo, en Colombia, pues, son bastante religiosas. Y la Virgen María es bien importante. Entonces, yo me quedé pensando, ¿qué tanto del Evangelio se habló en esa intervención? Más bien, se le hizo más énfasis a
a la idea de que usted está equivocado y que esto es de mentiras y que esto es plástico y esto y lo otro, y puede ser que a él alguien bien agresivo lo golpee, pero a mi manera de ver no necesariamente fue por predicar a Cristo. Fue más... Y en Medellín, eso dice Yorla, dice yo no sé qué pasó ahí, qué pasaría más adelante, yo iba un poco afanado, pero me quedé como con esa idea de que a veces uno cree que buscándose un mal, ¿cierto? Eso es como sentir la persecución de Cristo, pero es buscárselo, porque realmente para hablar de Jesús yo no necesito ofender al otro, no necesito ofender su fe, no necesito ofender sus creencias. Necesito, eso sí, resaltar a Jesús como el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador. Y eso es mucho más importante que darle a las personas una razón para que de alguna manera hasta nos golpeen. Entonces... como el pastor Soto, que sí, hacía unas tremendas cosas terribles, encontraba tan feo lo que él hacía. algo de parecido le encontré. Cuando llegué aquí, sí, algo parecido le encontré a él. Entonces a veces uno dice, pues ganarse el odio y la enemistad de los otros no es tan difícil. Uno puede hacerlo tratando mal a las personas, siendo grosero, siendo atrevido, ofendiendo, y tal vez porque él ofendía mucho. Y tal vez ni siquiera predicando a Cristo. Entonces, tener eso presente, porque el propósito es predicar la palabra, predicar a Jesús como Señor y Salvador. Si eso nos causa algún malestar, alguna molestia, que nos aparten, que nos rechacen, que de pronto nos señalen, bueno, pero que sea porque hicimos lo que se esperaba de nosotros y no porque entramos en un terreno de ofender, de molestar a otros, y que entonces ahí después nosotros digamos, vean cómo me persiguen. Pero pues claro, si yo estoy ofendiendo y de alguna manera molestando a los demás, pues fácil que nos van a perseguir. Lo interesante es que podamos hacer las cosas correctas, que sigamos el ejemplo de Cristo y que prediquemos a nuestro Señor con amor, como se espera de nosotros. Con así que misericordia. Así es. Pasemos entonces ahora al 14 y ahora sí voy a compartir nuevamente pantalla para que veamos la lección 14A. Y ahora sí vamos a responder a las preguntas. 14A número 1. ¿Qué era necesario para la salvación según los falsos maestros de Jerusalén? Circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. La circuncisión, exactamente, y la ley de Moisés. ¿A qué secta de los judíos pertenecían? Fariseos. A los fariseos, ya eso sí, bastante conocidos, bastante famosos para nosotros. ¿Por qué mandó la iglesia de Antioquía por segunda vez a Pablo y a Bernabé a Jerusalén? Para llevar una ofrenda en momentos de hambruna. Y para participar en el concilio, que se llevó a cabo en Jerusalén, que fue el primer concilio del cual encontramos nosotros en Hechos capítulo 15, una información valiosa que nos da el contexto en el que se llevó a cabo ese concilio. ¿Cuáles fueron los dos? ¿Disculpa? No, que lo que pasa es que como habla de segunda vez, ahí hay que tener ese detalle, porque si es cierto que era la tercera vez que Pablo iba a Jerusalén, la primera vez fue para estudiar, pero cuando lo manda era la segunda vez, primero para ayudar y después para el concilio. Para el concilio. 3. ¿Cuáles fueron los dos apóstoles que se pusieron firmemente al lado de Pablo y Bernabé en el concilio de Jerusalén? Silas y Judas. Silas y Judas. No, Pedro y Jacobo. Pedro y Jacobo. Sí.
al lado de él, es decir, que apoyaron también lo que estaban diciendo Pablo y Bernabé. Sí, en el concilio. Es una forma de apoyo, ¿no? Reconocer, les dieron su apoyo. Ah, ya. 4. Ahora entendí. Según la dramática revelación del concilio respecto a las personas que visitaron Antioquía de parte de Jacobo, ¿estaban o no autorizadas por él? No. No, no. No estaban autorizadas. Muy bien. Y según la decisión unánime del Concilio de Jerusalén, ¿los creyentes gentiles tenían que ser circuncidados o no? No. No. Esa fue la definición completa del concilio, como que a eso llegaron, a ese acuerdo, que no era necesario que se circuncidaran. Muy bien, Pat. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, yo quedé con una duda en la anterior, la 13C, Sí. que no alcancé a preguntar, que era la D, ¿cómo las había recibido Pablo? Las señales de Cristo. Yo puse, como estamos refiriéndonos a Listra específicamente, yo sí, a Listra. Y fui que fue apedrado por la multitud, incitada por los judíos no creyentes. De lo que estamos hablando fue de las señales que tenía él en su cuerpo. ¿Y cómo aparecieron? Pues aparecieron por la pedrada que le pegaron, que casi lo matan. Perfecto. Claro, no, si nos referimos específicamente a ese tipo de marca, porque vamos a mencionar. Aunque sabemos que tuvo muchas otras marcas, pero como ahí nos están preguntando las de Listra, ¿cierto? Las que recibió en Listra fue por causa de las piedras. Sí. Y bueno, eso sí tenía que haber quedado bien marcadito porque las piedras pegan duro. Yo hasta el día de hoy todavía me acuerdo de una pedrada que me pegó un amigo acá y me pegó en la boca y me partió un diente. Yo tengo una parte del diente partido por ese jueguito con piedritas. Pastor, con piedrotas. Entonces está claro de que la carta a los Gálatas fue escrita antes del viaje del concilio de Jerusalén. Antes. Sí, o sea, según se ve aquí en el suplemento B de la página 228. Ya. Aparece allí, o sea, se escribió la carta, ¿no? Y entonces a mí se me presentó una duda porque creo que no está bien claro en qué momento la escribió específicamente, ¿no? Si la escribió inmediatamente después del viaje. Claro, lo que genera entonces la duda es ¿cuándo la escribió? Sí, correcto, ¿cuándo? Sí. Pero pienso que si hubiese sido el concilio, en la carta hubiese hecho referencia a eso, quizás, ¿no? Sí, es una forma de verlo. Sin embargo, a veces las temáticas, ¿cierto? Pues, digamos, en ese momento tenía tanto por decir que necesitaba enfocarse en lo que quería realmente decir, ¿cierto? Y por eso hay temas que son aleatorios o que están alrededor de y que uno diría, bueno, ¿por qué no lo dijo? Pero en el enfoque, pues él permaneció como manteniendo un hilo conductor de lo que quería compartirle a la iglesia, a los Gálatas. Es difícil pensar que la carta a los Gálatas fue muy reciente o fue de las primeras. Hay un orden en el que nosotros podemos ubicar un poco algunas de las cartas del apóstol Pablo. No es un orden realmente seguro. Voy a revisar, creo que yo tengo aquí una nota. Creo que seguían es por los viajes, ¿no? O sea, sí, más o menos. Algunas podemos organizarlas de acuerdo también a las prisiones.
Porque cuando él escribe desde la cárcel también y las veces que él estuvo en la cárcel nos dan una idea de la fecha, ¿cierto? Pero hacer una organización de las cartas no es tan fácil. Y por eso, pues, voy aquí, yo estoy buscando en mis notas, porque no las tengo siempre en la mente. A ver, voy a mirar aquí. La primera carta que se nos dice pudo haber sido escrita es la primera a los tesalonicenses, después segunda a tesalonicenses, después las cartas a los corintios y posteriormente los gálatas y romanos. Entonces, no, probablemente gálatas y romanos están ubicados después del primer viaje misionero, sí, según lo que veo acá. Pero voy a investigarlo bien y te lo comento la próxima semana, ¿te parece? Sí, sí. Sí, porque es una buena pregunta. Ahora, dentro del estudio nos vamos a dar cuenta más adelante un poco de lo que significa la organización cronológica de las cartas. Gálatas está ubicado cerca del 58, 57 después de Cristo. Entonces, ahí nos da una idea más o menos de los tiempos, pero no es una labor fácil organizarla. Así que déjame, voy a revisarlo nuevamente y lo revisamos la próxima semana. Lo que sí vamos a hablar es de los viajes misioneros en esta revisión de la prueba 14b. En el esquema de los 4 viajes misioneros que hizo Pablo al extranjero y con qué destino tuvo. ¿Qué podemos decir entonces de cuántos viajes fueron? Bueno, cuatro, pero... cuando lo llevaron preso a Roma ya. Ya, ¿y por qué vamos a hablar? Fueron 3. Vamos a hablar de 3. ¿Cierto? Sí. ¿A dónde fue el primero? Galacia. Galacia. El segundo. Macedonia y Acaya. El tercero. Asia. Asia. Muy bien. Y el último. A Roma. A Roma, pero como prisionero, ¿no? Como prisionero. ¿En cuál de los viajes misioneros de Pablo fueron establecidas cada una de las siguientes iglesias? Aquí podemos escribir primero, segundo o tercer viaje misionero. Efeso o Éfeso. Tercer viaje. Tercero. Éfeso en el tercero. Muy bien. B. Corinto. Segundo. En Acaya. Listra. Primero. Ya. Tesalónica. Segundo. Muy bien. Filipos. Segundo. Y Antioquía de Pisidia. Primero. En el primero. Muy bien. ¿Qué letra marca cada una de las siguientes provincias? Por ejemplo, Galacia. ¿Cuál es la letra? L. R. L de lápiz. L de lápiz. Macedonia. G de gato. G de gato. Muy bien. C. Acaya. C. P. Ay, don Mitsuki nos está hoy aquí interviniendo. Mitsuki. Ese es Mitsuki. ¿Y Asia? R. R. Muy bien. Pastor, yo tengo una duda. Dime. No, yo puse Galacia R y puse a L en Asia, porque si miramos los mapas, si van a la página 229, Galacia está antes. Mire, vayan a la página 229. Yo creo que Galacia es R y Asia es L. No, porque Galacia está antes, tú lo estás diciendo. Sí. Y antes es la L y después es Asia es L. Mira. Por eso que yo tengo Asia es L. Mira la imagen. Mira la imagen que está en pantalla. ¿Están viendo la imagen? Mira, Galacia, Asia, LR. Galacia está aquí. Ya, y
en el mapa chiquitito que está en la prueba, ese es Galacia, pues, miren. No, 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 mira la prueba. mire ahí, pues, pastor. Galacia, Ese es Asia. Galacia y esa es Asia. Asia es la Miren R. bien, Asia es la E. No, Asia es la L para mí. No, No. porque acuérdate que Asia, donde Ah, está sí, tienen Éfeso, toda la está más razón. hacia el borde. A ver, espérense, Está más espérense, hacia- parece que tienen razón. Ahí Ah, sí. Sí, yo me Pero equivoco. te quedaste fijada. Tengo Lo dislexia. estabas viendo. No sé cómo se llama. No, tengo viendo al problemas revés. de... Sí, tienen razón. Está mala la mía. Ya, Gracias. ahí está. Bueno, ahora, lo que pasa es que si nosotros pensamos en función de los nombres que tienen hoy, pues claro que Asia estaría mucho más hacia el lado derecho, A mí me ¿cierto? encantaría entender más los nombres de hoy para Sí. poderme ubicar. Porque si es que Sin embargo, es el Pero le nombre llaman Asia Menor a esa parte, pastor. Asia Menor. Esa es la forma en la que Sí. era conocida en ese entonces esa región. Entonces ahí es donde nos complica un poco el hecho de que, bueno, ya hoy los nombres han cambiado un poco, ¿cierto? Pero en términos generales, pues ese sector y esa región era reconocida como Asia, y Galacia también tenía una distribución ya reconocida dentro del mapa, así que lo que estamos intentando es recordar un poco de lo que era la historia y la cartografía en esa época. Ahí tenemos entonces las respuestas de lo que son las pruebas 7A, 14A y 14B. Y para la próxima semana, entonces dedicaremos tiempo a la parte C, para revisar la parte C. Hoy ni siquiera Yo tenía una duda. Dime. Tiene que irse el pastor rápido, así que no muchas dudas. No, no La importa. página, en la prueba 14A, Sí. en la 3, dice cuáles fueron los dos apóstoles que se pusieron firmemente al lado de Pablo y Bernabé en el concilio de Jerusalén. En Hechos 15:26 sale que se designaron a Judas y a Silas. ¿Para qué? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviados a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Yo Entonces puse parece eso, que- pero yo creo que me equivoqué yo. Lo que pasa es que ahí lo que estamos preguntando es quiénes estuvieron y quiénes apoyaron a Bernabé y a Silas. Ellos fueron comisionados, Judas y Silas fueron comisionados para acompañarlos, pero antes de ello encontramos quiénes fueron los apóstoles que estuvieron y que Que apoyaron intervinieron. a Pablo y a Intervinieron en el Bernabé. concilio. Entonces, Sí. ¿cuáles eran? Que no tengo más. Ellos intervinieron en el concilio apoyando a Pablo, Pedro y ¿cierto? Jacobo. Ya. Ellos fueron los que apoyaron la intervención de Pablo y de Bernabé, que estaban pidiendo claramente que no se obligara a los nuevos convertidos a que se circuncidaran. Y Dice, Jacobo era el hermano de Jesús. Mechita, dice el versículo 7 también de Hechos 15, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, ¿cierto? Hizo una intervención, y más adelante se nos dice que también Jacobo hizo otra intervención apoyando lo que dijeron Pablo y Bernabé. ¿Ya? Dice el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahí está, en el versículo 7 y en el versículo 13 están los nombres de los que apoyaron a Pablo y a Bernabé. O sea, se pusieron de su lado, es lo que quiere decir la pregunta. Lo que pasa es que la pregunta, así como está, pues sí, parece como si estuviera hablando de proximidad, pero más bien es de apoyo. Ok. ¿Ya? Entonces, la semana próxima hacemos la 14C, que no tiene pruebas, sino que hay que trabajarla toda.
Es prácticamente el tiempo mayor que nos vamos a demorar y también haciendo un pequeño repaso. Ah, no se vale, o sea, que usted ese día no va a hacer todo. No se vale. Bien, bien, muchas gracias por el apoyo, por la participación activa. Muchas bendiciones.